Muy bien. Para el día de hoy tenemos un complemento del avance, ya que no es tan, bueno, no es un complemento, no es la parte final del avance de la unidad número 2, que en sí es corto, ya, pero es importante que se conozca. Bien, voy a compartírselos en las láminas. Aquí están. Bien. Entonces, el día de hoy tenemos que ver las frecuencias acumuladas. En lo que hemos visto hasta el momento son frecuencias, pero en frecuencias se denominan frecuencias relativas, ¿ya? Es decir, hemos visto frecuencias absolutas, que es un conteo, frecuencias relativas, que es una división, y frecuencias porcentuales, que es una multiplicación, pero siempre tomando en cuenta cada subgrupo de manera individual, ¿no? O cada valor que toma X de manera individual. Ahora, las frecuencias acumuladas no son más que una acumulación, como dice su nombre, de los datos mientras las variables van surgiendo. Vamos a verlos en ejemplo también para que nadie pueda quedarse con la duda, ¿no? Flor Michelle, ¿nos escucha? Sí, Lisa, me escucho. Léalo, por favor, esa parte. Ya. Frecuencias acumuladas. Con variables cualitativas a nivel nominal no tienen ningún acumuladas. Si yo le se puede dar la forma anual correspondiente a cada fila. Muy bien, muchas gracias. ¿Se escuchó no entrecortado? Bien, de todas maneras lo voy a explicar. ¿Qué nos dice en la primera parte? Cuando la variable es cualitativa, ¿ya? En resumen, no hay para qué ustedes hagan las frecuencias acumuladas, ¿ya? Así que anótense, por favor, eso. Cuando la variable es cualitativa, no van a encontrar las frecuencias acumuladas, ¿ya? Se los estoy repitiendo nuevamente, ¿no? Porque en su trabajo final no los quiero ver haciendo esto, no es un error. Tampoco en su examen, ¿no? Porque en el examen va a entrar frecuencias acumuladas. Entonces, cuando la variable es cualitativa, ya dice que no tiene ningún significado la frecuencia acumulada. Entonces, no hay que hacerlo. Ahora, cuando la variable es discreta y continua, y la distribución de frecuencias es de la forma dato y frecuencia, dice, entonces las frecuencias se pueden acumular en la forma menor o igual que un valor determinado de la variable correspondiente a cada fila. Bien, un poco complicado la teoría, ¿no? En la práctica es súper fácil, ya lo van a ver. Entonces, aquí podemos ver las fórmulas, ¿ya? La F minúscula era frecuencia absoluta, ¿no? Ahora, su frecuencia acumulada es una F mayúscula. Entonces, todas las simbologías que hemos visto hasta hoy día eran minúsculas, ¿no? Frecuencia absoluta, una F minúscula, y la frecuencia absoluta acumulada es una F mayúscula. Entonces, ¿qué nos dice? Que la frecuencia absoluta acumulada es igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿ya? Es decir, hay que sumarlo. Lo mismo con las frecuencias relativas, ¿no? Aquí tenemos la frecuencia relativa, sabemos que su simbología es una H minúscula. La frecuencia relativa acumulada vendría a ser una H mayúscula. Bien, ¿y cómo encontramos la frecuencia relativa acumulada? De igual manera que en el anterior caso, sumando todas las frecuencias relativas. Bien. Y también podemos utilizar esta fórmula, ¿no? Si la frecuencia absoluta en realidad es la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido entre n, también podemos hacerlo con las acumuladas. La frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada dividido entre n. Debería darnos lo mismo, ¿ya?
Por eso aquí dice o, ¿no? O utilizo esta fórmula o utilizo esta otra. Y también la frecuencia porcentual acumulada, ¿ya? Como en el caso de la frecuencia porcentual normal, lo que hago es multiplicar la frecuencia relativa acumulada por 100, ¿ya? Para encontrarlo en porcentaje. Perfecto. De esta manera vamos a obtener un cuadro parecido a este, ¿no? Esta primera parte, por ejemplo, es la que ya conocemos, ¿no? Este caso, por ejemplo, es de la distribución de frecuencias, ¿ya? Del número de hijos por familia. Aquí lo teníamos del 1 al 4, teníamos su frecuencia absoluta, su sumatoria nos daba 20, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Bien, hasta ahí es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Luego vienen las frecuencias acumuladas, ¿ya? Deben estar en un sector al lado derecho. La frecuencia acumulada absoluta, aquí está simbolizado por F mayúscula, la relativa simbolizada por H mayúscula y la porcentual simbolizada por P mayúscula. ¿Se dan cuenta, no? Aquí son mayúsculas, aquí son minúsculas. Bien, ¿cómo se hace la acumulada entonces? Vamos a explicarlo aquí ya de manera teórica, ya que está resuelto. La frecuencia absoluta acumulada es la acumulación de la frecuencia absoluta normal, ¿ya? Entonces, cuando X vale 0, vean que la frecuencia es 1, ¿no? Entonces, aquí se copia ese 1. Ya es decir, cuando X vale 0, la frecuencia llega hasta el 1. Luego, cuando X vale 1, aquí la frecuencia es 4. Pero en la acumulada hay que ir sumándolo, ya hay que ir añadiéndolo. Por eso es acumulada. Entonces, si hasta aquí era 1, más 4 va a ser 5. Ya, 1 más 4, 5. Entonces, hasta aquí ya acumuló 5 observaciones. Ahora, hasta el 2, aquí en la frecuencia relativa es 7. ¿Ya? Perdón, en la frecuencia absoluta normal es 7. Entonces, en la acumulada voy a decir, ya tenía 5, ahora aparecen nuevamente 7 observaciones. Lo que hago es sumarlo, 5 más 7, 12. ¿Qué me indica? Que hasta aquí, o sea, hasta el tercer valor de X, ya hay 12 observaciones, ¿no? De las 20 ya van 12. Luego aquí aparece 6, lo vuelvo a acumular, 12 más 6, 18. Y en el último valor aparecen 2, 18 más 2, 20. Bien, eso es la acumulación, entonces, o la frecuencia acumulada. Aquí, para saber que está bien, al final la sumatoria acumulada total debe darme igual al número de observaciones, ¿no? Aquí eran 20 y aquí sumándolo, acumulándolo, igual debería darme 20. Con la frecuencia relativa hago absolutamente lo mismo. Mientras van apareciendo aquí las frecuencias, yo lo voy acumulando donde corresponde, ¿no? En la fila que corresponde. Vamos a explicar esta más. Vean, aquí empieza con 0,05, ¿no? Entonces, aquí se va a repetir porque es el único valor. Luego, aquí aparece 0,20. Entonces, ¿cómo lo acumulo? 0,05, debo sumarle este valor que apareció, 0,20, y ahora tengo 0,25. En el tercer valor o la tercera fila aparece 0,35. Entonces, a este 0,25 debo sumarle 0,35 y ahora aquí tengo 0,60. Aquí en el cuarto valor me aparece 0,30, entonces 0,60 más 0,30 me va a dar 0,90 y en el último valor de X me aparece 0,10, 0,90 más 0,10 me da 1. Bien, de la misma manera, toda la acumulativa aquí tiene que darme, si aquí la sumatoria era 1, ¿no? Aquí igual debe darme 1. Si aquí la sumatoria del porcentual es 100, aquí la acumulada al final igual debe darme 100, ¿ya? Eso es para saber que estamos haciendo correctamente. Muy bien. Eso en la teoría, ¿no? En la práctica van a ver que es súper fácil. Muy bien. Entonces, con eso está finalizado la unidad número 2, ¿ya? También deberíamos, hay algunos conceptos que no es que no lo hemos explicado todavía, sino que en la unidad número 3 se utilizan, así que en la unidad número 3 lo vamos a explicar, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se
utiliza la frecuencia acumulada, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? No es nada difícil. A ver, voy a abrir el Excel de ejercicios que tenemos resueltos. No puedo, saturada la señal, dice. No está saturada la señal. O bueno, tal vez allá, ¿no? Aquí no. Muy bien, vamos a compartir. Aquí están los ejercicios. Vamos a denominarlo nosotros, aquí lo mismo. Ejercicio 5, ¿ya? De frecuencias acumuladas. Entonces, yo voy a elegir una de estas tablitas de los anteriores ejercicios y vamos a continuar con la frecuencia acumulada, ¿ya? Les repito nuevamente, esta es una variable cualitativa, ¿no? Porque sus valores son cualidades. Ahora, en estos tipos de ejercicios, se los vuelvo a repetir, no hay frecuencia acumulada, ¿ya? No tiene un motivo de hacer la frecuencia acumulada aquí. Entonces, si es que yo en el examen pusiera un ejercicio de frecuencia de variable cualitativa y ahí les ordena, ¿no? Encuentre las frecuencias acumuladas, entonces ustedes no deberían hacerlo, ¿no? Deberían escribir, no es necesario, no es compatible con la variable cualitativa, ¿ya? Y con eso ya tienen, es como si lo hubiesen resuelto, ¿no? Tienen su nota ahí. Bien, entonces aquí no. Podemos hacer con este, bueno, este es el del ejercicio, ¿no? Entonces ya, ¿para qué lo vamos a hacer? Es el del número de hijos. Hagamos con este. Ya no con el 4, con el 3. Muy bien, con el 3. Aquí vamos a llevar el ejercicio número 5. Muy bien. No. Ay, bueno. Conteo y voy a dar más necesito. Bien. Parece que gol. Ah, lo anularon el gol. Muy bien, entonces aquí podemos colocar, sí, para no estar repitiendo acumulada, ¿no? Aquí en la parte superior, si ustedes desean, lo hacen de esta manera. Y escriben frecuencias acumuladas. Ahora saben que estas son acumuladas. A ver, déjenme ver a esa compañera, ya, silenciada. Entonces, la frecuencia absoluta, pero acumulada, ¿no? Sabemos que aquí es F mayúscula, ya no es F minúscula. La frecuencia relativa y acumulada es H mayúscula. Y la frecuencia porcentual acumulada es P mayúscula. Muy bien. Ahora aquí necesitamos, bueno, en realidad esta aquí, ¿no? Las frecuencias acumuladas no necesitan estos totales, ¿no? No hace falta. Se apretó mi micrófono. Ya no hay problema, Juan. De todas maneras, vamos a callarlo cuando aparezca eso. Muy bien. Entonces, veamos en este caso. Repetimos lo que estábamos explicando, ¿no? Se va a ir acumulando mientras vayamos avanzando en los intervalos, en este caso, ¿no? Entonces, la frecuencia es absoluta. Para el primer intervalo solamente es 1. Entonces, hasta ahí dejamos en 1. Ah, y aquí hay que centrar. Ahora, la frecuencia acumulada. Para el segundo intervalo ya aparece un 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este 1 yo le voy a sumar el valor que apareció recientemente, que es 4. Entonces, hasta ahí ya tengo 5. Bien, ¿se entiende, no? Si no se entiende, me van diciendo. Para el siguiente, para el tercer intervalo, aparece un 5. Entonces, yo sé que 5 más 5 que aparecieron son 10. Lo sumamos, ¿no? 5 que ya tenía, más 5 que aparecen. Hasta ahí ya vamos 10 valores acumulados. Entonces, ¿para qué sirve esto? A ver, vamos viendo. En total son 45 observaciones, ¿no?
Entonces yo digo, tengo 7 intervalos y en los primeros 3 intervalos solamente tengo 10 observaciones acumuladas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en los primeros 3 intervalos no tengo mucha representación de la gente. Ya, es decir, que hay poca gente en los primeros 3 intervalos. Ya, hasta ahí solo acumulé 10 personas de los 45 que estoy trabajando. Entonces los demás deben estar más abajo, ¿no? Se puede hacer esas interpretaciones. En el cuarto intervalo aparece un 13. Entonces, 10 que ya tenía, más 13 que aparecieron, tenemos 23. En el quinto intervalo aparece un 15. Tenía 23, más 15 que ya aparecieron, serían 38. Y luego 38 más 5 que están apareciendo son 43. Y para finalizar, 43 más 2 nuevos que aparecieron, me da 45. Les vuelvo a repetir, ¿cómo sé que está bien? Porque el total de observaciones tiene que darme el último valor sumado, ¿no? Que es 45. Quiere decir que he acumulado a todas las personas, ¿no? Muy bien. ¿Se entiende lo que es la frecuencia acumulada? Listen, buenas noches. Listen, solo la suma es correlativo, ¿no es cierto? Sí, se va sumando según aparezca. Ya. Ahora, puedo hacer lo mismo con la relativa, ¿no? Puedo sumar, así. El primero se copia simplemente, ¿no? El segundo ya vendría a ser el primero más el que aparece, que es este. Para el siguiente vendría a ser el saldo más el valor que aparece. Ya, igual que hicimos con la relativa, esa es una opción. De manera que si yo, como estamos en Excel, lo puedo jalar y me tiene que dar al final, oye, me falta uno. Me tiene que dar 1. ¿Se dan cuenta, no? Como ustedes lo van a hacer en Excel, pueden formar la primera fórmula y luego lo jalan y debería correr y sumarse automáticamente hasta el último valor. Bien, esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? Me decía, aquí en mis diapositivas, que al igual que en las frecuencias normales, en las frecuencias absolutas yo puedo dividir la frecuencia absoluta acumulada entre n, ¿ya? Es decir, yo puedo dividir 1 dividido entre 45, ¿ya? Y me debería dar exactamente 0,0. Puedo dividir después 5 entre 45, ¿ya? Y me da 0,011. Así sucesivamente, 10 dividido entre 45. Ya, y va a ir acumulando. Es lo mismo que si yo voy sumando estas frecuencias relativas, ¿no? Y en sí lo vamos a tener aquí a un lado solo para comparar, ¿ya? Ya luego era este más el que aparece. Aquí un ladito yo lo voy a colocar para que vean que da lo mismo. Y miren, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? No, está mala la fórmula. Ya, solo tengo que jalar este. Bien. Ahora, vean, da 0,2222, que es lo que debe de acá. El siguiente me dice 23, el acumulado, dividido entre 45. Vean, 0,5111, que es exactamente lo que debería dar acá. Sigamos, 38 dividido entre 45. 0,8444, que es lo que me da acá. 43 dividido entre 45. Y el último, obviamente, 45 entre 45 me va a dar 1, ¿no? Muy bien, entonces vean que exactamente lo que me da en esta alternativa, me da en esta otra alternativa. ¿Qué me quiere decir? Que puedo utilizar cualquiera de los dos. Bien, en la frecuencia porcentual es exactamente lo mismo, ¿ya? Yo podría sumarlo o acumularlo, como hicimos anteriormente, ¿no? El primero lo copio, el segundo vendría a ser la acumulación, luego aparece el tercero, lo vuelvo a acumular y así sucesivamente, ¿no? Y aquí al final debería darme 100. Esto es si voy acumulando estos valores de frecuencia porcentual. Pero la otra opción también es que yo multiplique la frecuencia relativa acumulada por 100, ¿no? Tal como se hace aquí con la frecuencia relativa normal. Con la acumulada también puedo multiplicarlo por 100. Entonces, este valor multiplicado por 100 me vuelve porcentaje, ¿no? Voy a trabajar solo con 2 decimales.
Ahí está. Con 2 decimales. Entonces vean que da 0,22. Y si lo multiplico todo por 100, vean. 11,11, 11,11, 22,22, 22,22. Vean, los mismos valores me da, ¿no? Y al último también me da 100, que es la prueba de que he hecho. Muy bien, entonces esto sirve también para realizar interpretaciones, ¿no? Como hicimos la primera interpretación, entonces, ¿cómo interpretamos esto? Que los 3 primeros intervalos, que es casi la mitad, ¿no? Solamente tiene 10 personas de 45. O podemos hacerlo en porcentaje también. En los 3 primeros intervalos solamente el 22% de las personas están representadas, ¿no? Y la mayoría se encuentra, por ejemplo, ¿dónde se encuentra la mayoría? ¿No? En los 2 centrales, en estos 2, en los 2 intervalos centrales. Muy bien, ¿se entiende lo que es la frecuencia acumulada? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna duda? Muy bien. Perfecto. Perdón, apreté el botón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el siguiente ejercicio, ¿no? Es el de acá. El ejercicio número, este es el que hicimos. El ejercicio número 4. De este, vamos a darle 10 minutos para que ustedes lo hagan la frecuencia acumulada, ¿ya? Este Excel lo tienen, ¿cierto? Todos lo tienen en computadora o o incluso a mano, ¿no? Pero de todas maneras se los voy a enviar enseguida, en estos momentos, para que ustedes lo tengan, lo vuelvan a descargar. Tal vez están trabajando en otra computadora o con otro celular. Entonces se los envío. Este cuadro, que es el del ejercicio número 4, quiero que lo calculen la acumulada y me lo envíen, ¿ya? Vamos a darle 10 minutos para que lo puedan terminar, porque es súper corto, ¿cierto? Obviamente por puntos extra, ya, para que vayan ganándose los puntos extra. Entonces, vamos a cortar el Zoom un momento, ¿ya? Y regresamos.